Cuando se habla de Medio Oriente, el error más común de Occidente es tratar el conflicto solo como un juego de poder, de petróleo, de fronteras y de equilibrio militar. Todo eso importa, claro, pero no es solo eso. Hay una capa religiosa y cultural que parte de la élite occidental prefiere fingir que no existe, ya sea por ignorancia o por cobardía intelectual. El problema es que, mientras gran parte de Europa y del hemisferio occidental empezaron a interpretar la política y la guerra de forma cada vez más tecnocrática, secular y burocrática, una parte importante de Medio Oriente sigue operando también por referencias teológicas, identitarias y civilizacionales. Eso lo cambia todo, porque cuando un lado ve el conflicto solo como una disputa estratégica y el otro lo ve como un deber sagrado, como memoria histórica y destino religioso, la guerra deja de obedecer solo a la lógica fría del costo-beneficio. Y es aquí donde la cuestión del extremismo necesita ser tratada conscientemente. El verdadero problema del extremismo islámico es uno de los mayores desafíos del siglo XXI, pero llamarlo solo extremismo a veces suaviza lo que está en juego, porque en muchos casos no se trata de un desvío accidental respecto a la tradición, sino de corrientes que reivindican fundamentos textuales, jurídicos y culturales bastante antiguos. Eso no significa decir que todos los musulmanes piensen así, sería una simplificación falsa, pero sí significa decir que ciertos discursos violentos no surgen de la nada ni pueden ser entendidos solo como un producto de la pobreza, del colonialismo o de la exclusión social. Porque en varias corrientes del Islam político existe el discurso doctrinario que permite transformar la guerra en un deber sagrado y el caos en un presagio redentor. El caso iraní deja esto particularmente claro. En el chiismo, que estructura la religión oficial de la República Islámica de Irán, el llamado imán oculto o Mahdi es una figura central que regresará al final de los tiempos y participará en los eventos relacionados con el juicio final. Y esa expectativa no es un detalle folclórico, está incrustada en las tradiciones, instituciones y lenguajes de legitimidad del régimen iraní. Estudios recientes sobre Irán muestran precisamente cómo la legitimidad política de la República Islámica sigue estando fuertemente vinculada a la idea de una autoridad divina. Fue en ese ambiente que Mahmoud Ahmadinejad ganó atención por usar narrativas que generaron incomodidad entre los altos clérigos iraníes, quienes veían en eso manipulación política y un desafío indirecto al propio orden de autoridad del régimen. Es decir, incluso dentro del orden iraní, Ahmadinejad fue percibido como alguien que exageraba ese lenguaje mesiánico. Pero el punto central permanece. Él no operaba en el vacío, él exploraba un terreno simbólico que ya existía. Por eso la idea de que el caos acerca a Dios no debe ser tratada solo como una excentricidad retórica. En ciertas lecturas revolucionarias y apocalípticas, el desorden histórico no es un mal absoluto que deba evitarse, sino una aceleración de los tiempos finales. Y aquí aparece algo profundamente conectado con la tradición cristiana clásica europea. En el imaginario católico, Dios tiende a ser asociado con el orden, la jerarquía, el logos y la contención del caos. Pero en corrientes islamistas apocalípticas, el colapso puede ser reinterpretado como purificación, como prueba o un presagio de redención. Y eso altera la lógica estratégica, porque un actor que ve el desorden como una apertura metafísica no siempre va a reaccionar al costo de morir. ¿Qué significa eso y cómo reaccionar ante un actor así? En colecciones canónicas sunitas como Sahih Muslim y Sahih al-Bukhari aparecen tradiciones según las cuales la hora no llegará hasta que los musulmanes combatan a los judíos. Y hay versiones en las que las piedras y los árboles revelarían dónde se esconden los judíos. En una de esas versiones, la excepción es el árbol de Gargat. Eso no es una invención moderna, está en los propios compendios. El hecho decisivo no es que todo musulmán crea en eso, sino que ese material existe, circula, puede ser movilizado y sirve como combustible simbólico para movimientos antijudíos y yihadistas. Y por eso, la guerra en Medio Oriente no puede ser comprendida solo por el dinero, sino por una disputa geopolítica y, sobre todo, civilizacional. Hay una dimensión teológica activa, pero sería intelectualmente deshonesto quedarse ahí, porque el radicalismo religioso no está solo en el campo islámico. Del lado judío, sí existe un sector real, minoritario pero muy activo, que ve la reconstrucción del tercer templo no como una metáfora espiritual, sino como un objetivo histórico concreto. Movimientos como el Shabbat de Lubavitch, que predican no solo un mesianismo judío, sino incluso una supremacía racial judía, están dedicados a preparar objetos litúrgicos, estudios sacerdotales y condiciones simbólicas para un futuro templo. Ellos existen y actúan públicamente en el gobierno de Israel.
Y el problema es obvio: cualquier reconstrucción física del templo en el monte, donde hoy está el complejo de Al-Aqsa, explotaría en una guerra religiosa de escala monumental. Y Al-Aqsa no es un detalle periférico, porque Jerusalén alberga el tercer lugar más sagrado del Islam, asociado al viaje nocturno de Mahoma y a la tradición islámica que también preserva la memoria de Jerusalén como la primera dirección de oración antes de que la quibla se fijara en la Meca. Por eso cualquier señal de cambio de soberanía religiosa, de estatus jurídico o de uso devocional en el lugar es percibida por millones y millones de musulmanes. No como un gesto administrativo, sino como una agresión espiritual directa. El panorama más honesto es que Occidente no está atrapado entre el islamismo por un lado y las reacciones normales, entre comillas, por el otro. Está atrapado entre tres fanatismos religiosos que están contaminando el poder real de las naciones y pueden llevar al mundo a una hecatombe nuclear, a una crisis económica sin precedentes que haría que 2008 y 1929 parecieran poca cosa. Serem parques de diversões e uma explosão de guerras civis ao redor do mundo. O primeiro es el islamismo escatológico que moviliza el hadiz, el martirio, la guerra sagrada y la defensa de Al-Aqsa como lenguaje de legitimación, de lo cual ya hablé aquí. El segundo es el judaísmo mesiánico nacionalista radical, que no puede ser tratado como teoría de conspiración porque es algo público y documentado. Muy fuerte en Israel, en un campo religioso y político que no ve a Jerusalén solo como la capital de un Estado moderno, sino como el centro de una redención teológica, donde la soberanía judía integral, la expansión territorial, la colonización y la expresión sobre el monte del templo pasan a ser vistas como un deber sagrado. Y eso no es un delirio sin consecuencias institucionales. Figuras como Itamar Ben-Gavir migraron de la marginalidad extremista al núcleo del gobierno israelí, defendiendo posturas supremacistas, confrontando al Estado en Al-Aqsa y empujando la política israelí hacia una zona cada vez más incendiaria. Entonces no se trata solo de algunos rabinos excéntricos, hay una corriente organizada que mezcla supremacismo religioso y étnico, expansionismo territorial y poder estatal. Y cuando ese grupo habla de una presencia judía irrestricta en el monte del templo, de una reconfiguración de la soberanía sobre el lugar o en un lenguaje mesiánico sobre la redención nacional, así como del derecho de los judíos a esclavizar a otros pueblos no judíos, estamos hablando de un grupo que objetivamente está jugando con la posibilidad de una guerra religiosa a escala regional, suprimiendo incluso a otros judíos que no están de acuerdo con eso. Y el tercer fanatismo es el pentecostal o evangélico sionista, sobre todo en la esfera estadounidense y brasileña, y este no debe ser tratado como una nota al pie. En muchos casos funciona como un multiplicador externo del maximalismo israelí, porque una parte importante del evangelicalismo estadounidense, Israel no solo por cálculo geopolítico, sino por escatología, es decir, porque es una cuestión de profecía, de segunda venida, de restauración de Israel, de Jerusalén, del templo, del fin de los tiempos. Investigaciones y análisis del Instituto Peel desde hace mucho tiempo muestran que los evangélicos boomers estadounidenses tienden a ser específicamente pro-Israel y con frecuencia vinculan esa posición a creencias religiosas, no solo a estrategia internacional. Entonces el problema real no es solo que existan fanáticos religiosos. El problema es que esos fanáticos están ocupando los mecanismos de decisión de los estados nacionales. En el caso islámico, esto afecta a movimientos armados y estados ideologizados. En el caso judío radical, esto penetra gobiernos, coaliciones, ministerios y la política de ocupación. Y en el caso pentecostal, evangélico, sionista, esto presiona a la mayor potencia del planeta a interpretar Medio Oriente a través de lentes apocalípticas o bíblicos civilizacionales, en lugar de puramente estratégicas o geopolíticas. La consecuencia es una triple distorsión. La diplomacia se convierte en teología, la contención se convierte en mandato divino y el compromiso se convierte en traición espiritual. Medio Oriente y el mundo por extensión no están siendo empujados al abismo solo por intereses materiales. También está siendo empujado por una convergencia perversa de tres grupos radicales religiosos que se detestan, que no confían unos en otros, pero como tienen el mismo objetivo, terminan actuando con la misma lógica. Y cuando estos tres absolutismos religiosos empiezan a orbitar armas convencionales y de destrucción masiva, Estado, frontera y guerra, el resultado no es una paz armada, es una combustión histórica. No son todos los musulmanes, no son todos los judíos y no son todos los evangélicos, obviamente, pero sí son los extremistas de estas tres religiones.
que están convergiendo a alta velocidad en un cruce que va a producir un choque desastroso porque están asumiendo cargos de liderazgo en las naciones y están rindiéndose, dirigiendo estructuras de Estado y de gobierno hacia la misma dirección. De ahí surge una cuestión geopolítica realmente seria, cuando creencias sobre el templo, el Mesías, la tierra prometida, el fin de los tiempos y el mandato divino dejan de ser solo convicciones privadas y empiezan a circular entre ministros, parlamentarios, embajadores, think tanks, donadores y líderes partidarios, entran en el aparato del Estado. A partir de ahí, la política exterior deja de ser solo un cálculo racional de costo-beneficio y pasa a estar contaminada por imaginarios absolutos. Y los imaginarios absolutos son peligrosísimos porque negocian mal, ceden mal y convierten el compromiso en pecado. Por eso la situación es más grave de lo que parece. Occidente no solo está enfrentando al islamismo militante, también está atrapado en una red de fanatismos en competencia, mesianismos rivales e instrumentalizaciones teológicas que atraviesan el islam político, el sionismo religioso radical y el sionismo cristiano. Ninguno de estos campos representa integralmente su civilización, su religión o su pueblo. Pero todos ellos tienen algo en común. Cuando logran suficiente cercanía con el poder real, hacen que las guerras sean más fáciles, la moderación más difícil y los compromisos más sospechosos. El problema, al final, no es simplemente la religión, es la religión armada con Estado, territorio, tecnología, lobby, memoria sagrada y resentimiento histórico. Ahí deja de ser solo una creencia. El gran peligro en este conflicto de 2026 no es solo la falta de diplomacia, sino el hecho de que la diplomacia presupone que todos los jugadores quieren evitar el apocalipsis. Lo que este escenario de los tres fanatismos nos muestra es que para una parte cada vez más influyente en el poder, el apocalipsis no es un riesgo que deba evitarse, sino un objetivo que debe alcanzarse. Y eso es grave porque al creer en eso significa que si no se hace algo realmente grande, entonces sí, el riesgo de un desastre aumentará intencionalmente. Enquanto o Ocidente secular insiste en tratar Medio Oriente como un tablero de ajedrez donde se gana por puntos, los actores religiosos, incluso los occidentales, lo tratan como un altar donde se gana por el sacrificio. Al final de cuentas, cuando la política se convierte en teología, la única salida que queda es el milagro o la catástrofe. Y históricamente la catástrofe fue lo que solía llegar primero. Gracias a todos, espero que les haya gustado y un agradecimiento especial a Semnota10 y Bruno M. Fumagalli. Y no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir el video con todos los que conozcan para ayudar a Geopolítica Mundial a simplemente seguir existiendo. Tu apoyo es más importante de lo que imaginas, y si te gusta mucho el canal Geopolítica Mundial, considera la posibilidad de hacerte miembro. Al hacerte miembro, no solo tendrás acceso anticipado a estos videos, sino que además, y más importante, tendrás acceso a varias series exclusivas para los miembros, así como a transmisiones en vivo exclusivas conmigo. Un abrazo y hasta el próximo video.